Listo, entonces, si tú tienes la matriz de cofactores, ¿sí? En los vídeos que les recomendé escuchar, se calculan estos cofactores por medio de una fórmula que es A sub ij igual a menos uno elevado a la I más J, todo eso que multiplica el determinante de MIJ, donde MIJ es la matriz que resulta de quitar la fila I y la columna J, ¿sí? Entonces, si yo calculo esos cofactores, voy llenando todos los elementos de esta matriz, ¿sí? Si yo calculo esos elementos y construyo mi matriz y luego a esta le calculo la traspuesta, que es cambiar filas por columnas, lo que voy a obtener es la matriz adjunta de A, ¿sí? Eso es lo que acabo de mencionar. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo donde calculemos la junta, ¿sí? Entonces, listo. Esta matriz es invertible, ¿por qué? Porque ya hemos trabajado con ella, ¿sí? Entonces, la matriz A es 1, 1. Pasa que había encontrado algunos ejemplos, pero esos ejemplos tenían muchos ceros. Entonces, la idea es una matriz que no tenga muchos ceros para poder hacer los cálculos de cofactorio. Ustedes por lo menos calculen varios y sin ningún problema, ¿ok? Sin problema de que algunos sean ceros y tengamos que omitir ciertas operaciones. Entonces, listo, esta es la matriz. Esa es la matriz que queremos calcular su adjunta, ¿ok? Primero la junta y después la inversa, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos la matriz adjunta? Tenemos que calcular, en este caso, los menores cofactores, ¿ok? ¿Están todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces Sí, profe. calculemos los menores cofactores. Entonces, esta entrada aquí es la entrada que 1, 1, ¿sí? ¿Recuerdan eso? ¿Qué entrada sería esta? 3, 3. Muy bien. ¿Cuál entrada sería, por ejemplo, esta de aquí? 2, 3. 2, Muy bien. 3. Eso es excelente. ¿Y esta? 3, 1. 3, 1. Muy bien, listo. Entonces, vamos a calcular primero A11, ¿ok? Sería la componente que iría aquí en ese lugar, pero en la matriz de cofactores, ¿ok? Entonces, ¿quién sería A11 según esta fórmula de acá? Sería menos 1 elevado a la 1 más 1, porque es I más J. Recuerden que en este caso, ¿quién sería I? 1. ¿Y quién sería J? Sería 1 también, ¿sí? Entonces sería A11 igual a menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de M11. ¿Quién es M11? Es la matriz que se forma quitando la fila 1 y la columna 1 de tu matriz original, ¿ok? Entonces quitas la fila 1, que es cuál, esta de aquí, y la columna 1, ¿cuál es? La columna 1 es esta. ¿Y quiénes quedan? Quedan 2, ¿queda quién? 3, ¿queda quién? 5 y ¿queda quién? 1. 1. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? Pregunten No, ahora, por profe. favor. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? No, Sería, profe. sería entonces menos 1 a la 2. ¿Cuánto es menos 1 a la 2? 1, ¿cierto? Entonces, esto aquí va a dar ¿cuánto? 1. ¿Sí? Luego, ¿por qué? Determinante de esto. ¿Cuánto es este determinante? 2 por 1, 2 por 1 y luego 5 por quién? 5 por 3. ¿Cuánto quedaría entonces? 2 por 1, 2. 5 por 3, 15. 15. Entonces sería 15. 2 menos 15. ¿Cuánto es 2 menos 15? Menos 13. Menos 13. Listo. Entonces ya tenemos ahí a sub 11, ¿sí? Vamos a calcular ahora quién. A sub 12, ¿ok? Entonces, alguien que por favor me ayude a calcular a sub 12. Sería menos 1 a la que. Alguien que se quiera ganar ese A punto. la 1 más 2. Ajá. A la 1 más 2. A la 1 más Por el determinante de quién. por la de 1, 2. ¿De quién? Ujú. Entonces, M12. ¿Y quién es de 1, 2. M12? ¿Quién es M12? Entonces sería quitar la columna 1 La, y quitar la fila 2. quitar la Entonces fila 1 sería, y la columna 2. entonces sería 1, 1, 5, 1. Ojo, quitar la fila 1 y la columna 2. ¿Cómo sería? 0, 3, 5, 1.
0, 3, 5, 1. Y entonces, Ah, ¿qué quedaría? sí, sí. Menos 1 a la 3, ¿cuánto da? Menos 1. Menos ¿Por 1 quién? ¿Cuánto da este determinante? Este por por este y este por este. 0 y 5 por 3, 15 sería 15. Menos Menos 15. 15. ¿Y cuánto da esto al final? 15. 15 Ahora, positivo. ayúdeme con el último. De esa fila, A1, 3. ¿Sería qué? ¿Sigo yo? ¿Sigo yo u Ujú. otra persona, profe? No, tiene que terminar por lo Listo. menos la fila. Ujú. Listo, profe. Entonces sería menos 1 Ujú. elevado a la 1 más 3. A la 1 más quién? Más 3. Más 3. ¿Por quién? Y entonces por 0, 2, 5, 5. ¿Y al final qué queda? Entonces queda 5 por 2, bueno, queda menos 1 por menos 10. Menos 1. ¿Cuánto da esto? Ah, perdón. Eso daría menos 1 elevado a la 4. Ya, profe. 1, porque es Daría menos positivo. 1. Siempre que Ah, es ok, positivo ya. da, perdón, que es par da positivo. Y acá, Y ahí pues sería menos 10, ¿no? ¿y cuánto da al final? Menos 10. Listo, bien. Listo, entonces su nombre era Mariana Rada. Mariana. Ve, pero estos puntos son pasados o lo del presente. Los del Los del presente, profe. presente, Los del profe. presente, profe. Mariana Rada. Listo. ¿Y quién había empezado este de acá? ¿Este? ¿Quién hizo este? Yo no me Yo, acuerdo. profe. Pues solamente lo formulé, pero si quiere le hago el otro. Bueno, hagan el otro para que se lo gane bien ahí. La otra fila. Entonces Vamos. sería a Ajá. 21. A 2-1. ¿Quién sería 2-1? Sería menos 1 elevado al cuadrado más 1 Ujú. por la determinante de 1101. 1-1. 1101. 0-1. Sí, ¿no? No sé, le pregunto. Entonces sería fila 2. Aquí quitamos la fila 2 y la columna 1. ¿Sí? Antes sería 1151. Ojo con eso. Fila 2, columna 1. Entonces sería menos 1 elevado a la 3, entonces sería menos 1 por Ajá. 1 por 1, 1, menos 5, entonces eso daría 4. Todo el resultado me da 4. Listo. Bien. Ahora A 3-1. ¿Quién sería A3-1? ¿No sería A22? Ah, perdón, Sería, A2-1. A2-2, perdón. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Cómo quedaría? entonces sería menos 1 elevado al cuadrado más 2 Ujú. por la determinante de ¿Cómo quedaría? 1, 1. 1-1. Ah, no, espera. No, sería 0351. Quito o sea, la fila 2 y la columna 2, ¿cierto? Ajá. ¿Y cómo quedaría? 1151. Ujú. Entonces Y acá, ¿qué queda? Menos 1 a la 4. sería 1 Y acá el determinante. menos 4. Entonces me da menos 4. Bien. Y ahora A2-3, ¿no? A 2 3. ¿Cuánto Entonces sería? sería menos 1 elevado a la 2 más 3 Ujú. por la determinante eh, de 1155.
1, 1, 5, 5, 5. 5. ¿Cuánto da eso? Entonces eso me daría menos 1 elevado a la 5 me da menos 1 Ujú. por 5 menos 5 me da 0. Entonces eso me daría 0. Bien, listo. Ahora viene que, bueno, ya hizo la fila, ¿no? Sí, profe. Natalia. Ahora, ¿quién quiere hacer la otra fila? Esta es la matriz. Los cofactores para la tercera fila. ¿Quién se Ya, anima? profe. Listo, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería A31, Ujú. sería pues menos 1 elevado a la 3 más 1 por el determinante ¿Sí? de 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Vamos a Y ver, eso quito. sería, Ajá. entonces sería 1 Ujú. por 1 y me daría 1. Ok. Listo, porque quitó la fila 3, columna 1, ¿no? Fila 3, Sí, columna 1. Listo, bien. Ahora, el otro que viene. el A32 sería menos 1 Ujú. elevado a la 3 más 2 Ajá. por el determinante ¿Sí? de sería 1103 1, 1, 0, 3. y eso me daría igual a menos 1 por 2 y me daría menos 2. ¿Aquí da cuánto? Daría 2. 2, ¿segura? Ah, no, mentiras. 0 por 1, 0 sería 3, perdón. Ajá. Es decir, Entonces ¿cuánto sería da? menos 3. Menos Listo. 3. Ahora viene A, 3, Y 3. A33 sería menos 1 elevado a la 3 más 3 por el determinante sería 1102. ¿Mm? Entonces eso sería menos 1 por 2 Aquí y queda me menos daría 1. menos 2. Aquí menos Menos 1. 1, ¿Estás segura? más 1, perdón. Sí, más 1, Ajá. positivo. Ajá. Y el otro lado me daría 2. Ok. Entonces daría 2. Listo. Bueno, entonces tenemos la matriz ya construida. Eh, Su nombre era Laura Daniela Gómez. Laura Daniela. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos todas las componentes, ¿sí? Entonces, para construir nuestra matriz, que es nuestra matriz, entonces, Profe, de ¿puedes bajarlo un cofactores, momentico? ¿Puedes bajarlo un poquito un momentico? A ¿ok? las, eso. Entonces, la matriz de cofactores, ¿cuál es? Es esta acá. Vamos a escribirla acá. Las componentes son, por acá tenemos A33, que es 2, ¿cierto? Por acá tenemos A32, que es menos 3. Y acá tenemos A31, que es ¿quién? 1. Por acá tenemos A23, que es ¿quién? 0. Acá tengo A22, que es ¿cuánto? Menos 4. Y acá tengo A21, que es 4. ¿Sí? Por acá, ¿qué más tengo? A13, que es menos 10. Tengo A12, que es 15. Y tengo A11, que Menos es menos 13. 13. Muy bien. Entonces, eso es. Esa es mi matriz de cofactores. ¿Estamos? Ahora, ¿qué voy a hacer con esa matriz para calcular la junta? Voy a calcular, para calcular la junta, la traspuesta de esta matriz. ¿Ok? Y eso me da a dar que la junta de la matriz A, de la matriz del problema. ¿Ok? La traspuesta de los cofactores. Y si calculo la traspuesta, ¿qué me quedaría? Me quedaría en este caso menos 13, 15, me quedaría menos 10, por acá me quedaría 4, menos 4, 0,
1, menos 3 y 2. Esa sería mi matriz, ¿qué? Adjunta. ¿Ok? Esa es la matriz adjunta de A. ¿Ok? Listo, tengo la adjunta de A. Pero yo quiero calcular, por ejemplo, la inversa de la matriz A usando la adjunta de A. Entonces, para calcular eso, ustedes van a ver en el vídeo que les subiré, que si yo quiero calcular la inversa de A, esa inversa va a ser 1 sobre el determinante de A, todo eso que multiplica a la adjunta de A. ¿Ok? Entonces, si tú quieres calcular la inversa de A, ¿qué haces? Calculas el determinante de la matriz y luego multiplicas a la adjunta de la matriz por 1 sobre ese determinante. ¿Sí? Entonces, así vamos a calcular la inversa. ¿Ok? Y recuerden, con los quiz se le decía, calcule la solución como con x a la menos 1 por b. ¿Ok? Entonces, tienes que usar esta fórmula para calcular la solución del problema donde b es el vector del lado derecho y el a la menos 1 lo vamos a calcular así. ¿Ok? Entonces, vamos a tener varios métodos para calcular la inversa. Una usando Gauss-Jordan y una usando la adjunta. ¿Sí? Entonces ya tengo en este caso la adjunta. Me falta ¿qué? El determinante si yo quiero calcular la inversa. ¿Ok? Eso es lo que me quedaría faltando. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, calculemos el determinante. Calculemos el determinante de la matriz. ¿Ok? Entonces recordemos que esta es la adjunta. Entonces vamos a hacer un poquito de zoom out aquí y vamos a ubicarlo por acá. Entonces queremos calcular el determinante de nuestra matriz A. La matriz A es igual a ¿quién? La matriz A es 1, 1, 1. Acá tenemos 2 unos, 1, 1, 1. Y por acá tenemos 0, 2, 3. Acá tenemos 5, 5, 1. ¿Ok? Queremos calcular el determinante de la matriz A. ¿Ok? ¿Cuál sería el determinante de la matriz A? Bueno, para calcularlo podemos usar varias opciones, usar cofactores o podemos también diagonalizar la matriz. Recuerden, podemos convertirla en una matriz triangular superior o inferior y calcular el producto de la diagonal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las opciones? Podemos calcular las operaciones elementales entre filas y convertir este 5 en ¿qué? En un 0. Y si lo conviertes en 0, entonces tendrías aquí en este caso una fila que tiene dos ceros a la cual puedes aplicarle cofactores. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? Convertir también este 5 que está aquí en ¿qué? En 0. Y luego multiplicar solo los elementos de la matriz, de la diagonal de la matriz. ¿Sí? Esas son las dos opciones, ¿ok? ¿Cuál de las dos quieren usar? Cofactores o reducción en este caso a la matriz triangular superior. Profe, pero cofactores ya no lo habíamos hecho, ¿no fue lo que acabamos de hacer? No, bueno, los cofactores los utilizamos para calcular las juntas, pero si tú quieres calcular el determinante, haz el desarrollo por cofactores. Recuerda, si te das por esa fila, por esta por ejemplo, sería 5 multiplicado por el cofactor, 5 por el cofactor y 1 por el cofactor. ¿Sí? Cuando quieres calcular el determinante. Entonces, si quieres calcular el determinante, la idea es irte por la fila que tenga, fila o columna que tenga más cero, que es esta. Pero esta tiene un 0 y yo puedo conseguir otro 0 acá para hacer menos cálculos. Entonces puedo hacer convertir ese 5 en 0 y usar cofactores. O la otra es convertir este 5 y este 5 en 0 y multiplicar simplemente los elementos de la diagonal. ¿Sí? Entonces, O ¿cuál de sea que las se dos puede. opciones? Se puede de dos formas. Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿sí? Profe, Para que ustedes... Mejor, profesora, de las bueno, dos sí, formas mejor. mejor. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Primero, cofactores, ¿sí? Entonces vamos a convertir este 5 en 0. ¿Cómo convierto ese 5 en 0? ¿Cómo lo convierto en Multiplico 0? por menos 5 la fila 1 y la sumo con la fila 3. Ok, ¿y cómo quedaría? Sería Determinante de quién. de 1, 1, 1, Ajá. 0, 2, 3, Ujú, 0, ajá. 0, Ujú, menos 4. menos 4. Aquí. Sí. Listo. Bien. No hubo necesidad de aplicar cofactores.
aquí mismo se puede aplicar que, o sea, con solo esa operación que ya hicieron, entonces nótese que ya la matriz es una matriz triangular que superior, porque los elementos distintos de cero están por arriba de la diagonal y en la que y en la diagonal. Entonces una matriz triangular que superior. ¿Y cómo calculo el determinante si son triangulares? Se ¿Multiplico qué? multiplica la diagonal. Eso es, Tiene que sería, multiplicar la diagonal. eso es, se multiplica el 1 por el 2 y por el qué? Por el 4. ¿Cuánto haría al final? 8. Entonces, Menos fíjate, 8. en este Profe, caso, ahí no se vale el negativo del menos 4. sí, 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 así es. Bueno. Muchas gracias. Aparece que estaba pendiente. Muy bien. Entonces aquí quedaría menos 4 y por lo tal queda menos 8. Entonces, fíjate que solo con la operación que hicieron aquí se reduce el problema de realizar muchos productos en diagonales. Simplemente es reducir esto a una triangular superior y multiplicar los elementos de la diagonal, que sería muy sencillo, ¿se fijan? ¿Cuál es la otra opción? Aplicar cofactores. ¿Cómo se aplica cofactores? Me voy por la fila o columna que tenga más cero. ¿Cuáles son? La fila 3 y la columna 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el determinante de esa matriz, teniendo en cuenta que ya tenemos una fila y una columna que tiene bastantes ceros, escojo una de las dos. ¿Cuál de las dos quieres escoger? ¿La fila 3 Sí, o la la columna la 1? fila. La fila La 3. columna 1 mejor. A la columna uno, sí, con la columna uno que tiene un 1. Listo. Al final va a dar lo mismo, ¿sí? Esta columna tiene un 1, ¿ok? Lo que importa es que tenga bastantes ceros, no importa el numerito que queda aquí, porque al final si es 1 o menos 4, en este caso si vamos por esta columna, vamos a multiplicar por 1, porque vamos a desarrollar, recuerden los determinantes, por medio de, en este caso, de cofactores. Entonces sería 1 que multiplica a quién, al cofactor que 1, 1, más, aquí viene que 0 por el cofactor que por el cofactor que 2 qué, 2 1. ¿Qué posición es esta? 3, 1. 3 1. Entonces sería 0 por A31, ¿sí? Todos estos dan cuánto, al multiplicarlos, dan cuánto, 0. Entonces eso es lo único que 0. interesa, ¿sí? Si lo hubiese hecho por esta fila, también lo mismo, pero lo que cambiaría es que el último quedaría multiplicado por menos 4, ¿sí? Y al final, ¿qué hay que hacer? Esto sería igual a 1, que multiplica a quién. Bueno, todo 1 multiplicado por 1 es el mismo número, entonces solamente quedaría a su 1, 1. ¿Y cómo calculo a su 1, 1? Con menos 1 a la qué? A A la la 1. 1 más 1, A la 1 más 1. ¿Por quién? Por el determinante de quién. 2, 3, De 0, 2, 4. 3, 0 menos 4. 2, 3, 0, menos 4. ¿Sí? Menos 4. Y al final, ¿qué te queda aquí? Como el exponente es par, ¿queda qué? Positivo. Positivo, 1. Entonces queda 1. Y el 1 multiplicado por el determinante, ¿cuánto te daría este determinante? 2 por menos 4, ¿cuánto da? Menos 8. Menos Menos 8 y 8. menos 8 menos 0, ¿menos qué? Menos 8. Menos Menos Fíjate, 1. 8. fíjate que realizando solo con hacer esta operación que hizo acá Natalia, con esa operación, fíjate, lo puedo hacer muy fácil de esta forma o lo puedo hacer muy fácil con cofactores. La otra forma, ¿cuál es? Irme por qué fila, por la fila 3. Y si me voy por la fila 3, ¿qué tendría que hacer? Si me voy por la fila 3, entonces hago lo siguiente. Voy a escribirlo acá. Por la fila 3, ¿qué tendría que hacer para calcular el determinante de la matriz? Entonces, el determinante de mi matriz va a ser igual a, voy por esa fila, sería 0 multiplicado por ¿quién? ¿Qué componente es Por esta? A31. Muy bien, A31 más, ¿esta cuál es? 0 por ¿quién? Sería 0, A32. Muy bien, 3, 2 y después ¿qué? Ahí sería como por menos 4, Menos 4, A33. muy bien, A33. ¿Estamos claros con eso? ¿Quién hizo este de acá? ¿Quién hizo este de acá? Este, que acabamos de hacer ahorita.
¿Lo hice yo o lo Profe, lo hicieron ustedes? hicimos entre Sandy y yo. Sí, ¿Ah? profe. Son más avispadas. ¿Ah? Sandy y yo. ¿Quién es yo? Ah, Natalia. Natalia y Sandy. ¿Sandy tenía uno antes? Sí. No tenía. No sé. ¿Sí tenía o no tenías? Sí tenías, ¿no? Sí, Eran dos. profe. En pilas porque se pierden los puntos. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Acá sería esto a cero, esto a cuánto, cero, y esto acá 0. cuánto quedaría. Menos 4 a 3, 3. Menos 4 a 3 3. Y ahora, ¿qué hacemos? Menos 4 ¿por quién? ¿Aquí qué va? Por menos 1 Ajá. elevado a la 3 más 1. 3 más 1. Recuerda que estamos en el caso que y, Ah, 3 más 3. eso es. Perdón. ¿Por quién? ¿Determinante de quién? La matriz. Ahí ¿Cuál era la sería. matriz? La matriz Sí, es profe, esta. súbale un poquito. Aquí está. ¿Sí la ves? Aquí. Esta es la matriz. Esta. ¿Sí? Esta aquí. ¿Cómo quedaría? ¿Determinante de quién? Entonces, quedaría 1, 1 1 1 y 0, 2. 0 2. Listo, hemos quitado la fila 3 y la columna 3, ¿cierto? 1 1 0 2. Muy bien. Entonces, al final, ¿qué quedaría? Menos Quedaría 4. 1. Ah, bueno, sí, menos 4. Ajá. ¿Por quién? Aquí queda ¿qué? 1, me decías. ¿Y qué 1 más? por 2. Por 2. Y al final, menos 4 por 2, ¿cuánto da? Menos 8. Menos ¿Ves? 8. Entonces, fíjate, si te vas por la fila o columna, si te vas por la fila 3 o si te vas por la columna 1, en este caso te quedaría lo mismo, ¿cierto? Entonces, es lo mismo, lo que cambia es la forma en la que tú calculas ese determinante. Fíjate que en este caso, con esta operación que se hizo aquí, con esa se tiene todo, porque esta operación me permite convertir la matriz en triangular superior. Si la tengo en triangular superior, lo primero que tú tienes que hacer cuando la tienes así simplemente es multiplicar los elementos de la diagonal, ¿sí? Que sería multiplicar el 1 por 2 por menos 4 y te da menos 8. Esa es la salida más rápida, ¿ya? Pero lo que hicimos acá fue el desarrollo por cofactores por medio de la columna 1 y por medio de la fila 3. ¿Por qué? Porque deseamos recordar lo de cofactores, ¿ya? Pero la opción más rápida en sí es multiplicar por la diagonal aquí enseguida. Porque por cofactores, ¿qué tienes que hacer? El desarrollo y calcular el qué, el determinante. Entonces ahí te quita un poco de tiempo. Entonces la forma más rápida es, en este caso, en esta matriz, multiplicar los elementos de la diagonal. ¿Ok? ¿Pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Porque, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo ahorita, multiplicaste el menos 4 y ahí sí hiciste la fórmula y en el anterior no se ponía como, digamos, o sea, cuando estábamos sacándole la respuesta, digamos, el 5 nunca lo multiplicamos por la ecuación. ¿Sí me hago entender? Ah, ya, porque en este caso hacemos un desarrollo de cofactores por la fila para calcular el determinante, pero acá la junta no es el desarrollo por cofactores por las filas y columnas, la junta es la matriz de cofactores simplemente. No es desarrollo de cofactores por fila o columna, es solo el cofactor, el numerito, el menos 1 a la I más J por determinante de A sub I de M I J. Esa es la matriz de cofactores, solo el numerito, sin los coeficientes. ¿Ok? Entonces, la matriz adjunta es la traspuesta de esos numeritos, de los cofactores. Pero si tú vas a calcular el determinante y te das por esta fila, o por esta columna, sí tienes que multiplicar los cofactores por cada uno de los coeficientes de la fila o columna. Esa es la diferencia. En la junta Ah, solo ok. necesitas las componentes. Acá que sería A31, A32, A33. Solo necesitarías esto en la junta. Pero en este caso, en el determinante, hace el desarrollo. Y para el desarrollo tienes que colocar en este caso, este de aquí, tienes que ir colocando, en este caso, el 0 y el menos 4, que son los elementos de esa fila. ¿Sí? Eso es. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Entonces, si yo quiero calcular la inversa, ¿qué debo hacer?
Ojo, el determinante me dio menos 8, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la inversa? Con el determinante me dio menos 8, entonces la inversa va a ser 1 sobre ¿quién? Sobre menos 8, que multiplica ¿a quién? A la matriz A. Adjunta de A, perdón. ¿Cuál es la adjunta de A? Nos dio esto. Menos 13, Menos 4, 13, 4, 1, 1, 15, 15, menos menos 4, 4, menos menos 3, 3, menos 10, 0 y 2. Esa es la inversa. Entonces multiplicamos componente a componente. Sería 13, ¿qué? 13 octavos por acá, menos ¿qué? Menos un medio por acá, menos un octavo, ¿sí? Estamos multiplicando componente a componente, ¿sí? Acá, ¿qué quedaría? 15 octavos menos 15 octavos. negativo, ¿cierto? Y acá un medio, ¿cierto? Por acá, ¿qué quedaría? 3 3 octavos, Octavos. 3 octavos. Acá, 5 10 octavos. o 5 cuartos, ¿cierto? Y Ujú. acá, 0. 0, Y acá, Menos 4. un cuarto. menos un ¿qué? Cuarto, ¿cierto? ¿Estamos? Esa es mi matriz inversa. Entonces, ¿qué haces con esa matriz? Cuando tú tengas un sistema de la forma AX igual a B, ¿cómo se soluciona ese sistema? La solución es X igual a ¿qué? La inversa, que calculas así, como ya lo hemos hecho, a la menos 1, multiplicado por el vector del lado derecho, que es mi vector B. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ya saben calcular la inversa usando en este caso adjunta. ¿Sí? Ya saben calcular inversa usando Gauss-Jordan. Entonces yo puede que le pida calcule la inversa usando Gauss-Jordan, usando adjunta y calcule la solución. ¿Sí? Entonces para calcular la solución, ¿qué hay que hacer? Hombre, si el vector del lado derecho, si tú tienes un sistema de esta forma, no sé, tienes 1, 2, 3, 4 y acá tienes el lado derecho que es 1, 2, ¿cómo se soluciona? Calculas la inversa de esta matriz. ¿Ok? Y esa inversa de la matriz luego la multiplicas por el lado derecho que es 1, 2. Entonces la solución va a ser la inversa de esta matriz, la inversa de quién? De 1, 2, 3, 4, la inversa de esa matriz, y multiplicado por quién? Por el lado derecho que sería 1, ¿qué? 1, 2. ¿Y cómo calculo la inversa de esta matriz? ¿Qué van a hacer? Aplicar ¿qué? O la junta, que es este procedimiento que hemos hecho, que es la junta sobre el determinante, ¿ok? Esta fórmula de acá, o vamos a aplicar, en este caso, Gauss-Jordan. ¿Cómo se aplica Gauss-Jordan? Recuerden que se coloca la matriz 1, 2, 3, 4 aquí y de este lado se coloca la matriz identidad y lo que hace es que esta matriz identidad la pasa a este lado, ¿ok? Y del otro lado te va a quedar la matriz inversa, la menos 1, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. O usar Gauss-Jordan o usar en este caso lo que hemos visto, la adjunta. ¿Ok? Entonces, esas son las dos opciones, Gauss-Jordan o utilizar adjunta. ¿Ok? En los exámenes les voy a pedir todo, entonces tienen que estar preparados para saber hacerlo de las dos formas, o con la adjunta o con Gauss-Jordan. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver para solucionar un sistema una regla que se llama la regla de Sarrus. ¿Ok? Y con eso, perdón, la regla de Kramer y con eso terminamos. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, acá, el último que es la regla de Kramer. Y con esto, hasta aquí entraría el parcial. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la regla de Kramer. Entonces, ¿qué es la regla de Kramer? Bueno, en realidad esto es un teorema que también requiere una demostración, pero la demostración es más para cursos un poco más de matemáticas, cosas así. Entonces, acá lo que vamos simplemente es a presentarlas, ¿ok? Y vamos a utilizarlas, ¿ok? Entonces, y además de, Profe, ¿sí? ¿la regla de Kramer también entra en el parcial? Sí, hasta aquí, esto es lo último que entra en el parcial. Sí. Entonces, si tú tienes un sistema, entonces nótese que arriba tengo por lo menos, si yo tengo un sistema de tamaño n por n, lo que hago es que calculo la solución x1 hasta xn dividiendo arriba y abajo por unos determinantes. ¿Ok? Estos determinantes que están en el numerador y el denominador, ¿cómo los puedes calcular? Los puedes calcular. Ya tienes dos herramientas. O escribiendo en la forma rectangular, o sea,
escribiendo, usando la operación elemental entre filas y obteniendo la matriz triangular superior, por ejemplo, o utilizando el desarrollo por cofactores. Entonces, cualquiera de las dos puede utilizar para calcular el determinante. Entonces, en este caso, como hay determinante en numerador y denominador, tú puedes usar la opción que tú desees, ¿ok? Entonces, vamos a verlo con este ejemplo para que vean qué es lo que hay que hacer. Entonces, acá tenemos un ejemplo y en este ejemplo hay que calcular la solución de este sistema. Tenemos menos 2, bueno, pero este ya lo hicimos, chicos. ¿Y cuál era el ejercicio que teníamos ahorita? ¿Ustedes escribieron la matriz del sistema ahorita? Para no hacer el mismo. Sí, profe. ¿Cómo era la matriz? Era 1, 1, 1, 0, 2, 3, 5, 5, 1. 1, 1, 1, 0, 2, 2, 3. 3, Y acá 5, 5, 1. 5, 5, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solucionar un sistema y en el lado derecho vamos a colocar algo. Vamos a colocar, por ejemplo, en el lado derecho, no sé, 1, 2, 1. Cualquier número, ¿sí? Y vamos a solucionar ese sistema. Este que está aquí, cuando yo le hablo de sistema lineal, espero que ustedes sepan qué es lo que es, ¿no? Un sistema lineal es representado en forma matricial, así como está escrita esta matriz. ¿Y cuál es el sistema? La primera columna, recuerden que es la columna de las ¿qué? De las X. La segunda columna es la columna de las ¿qué? De las Y. Y la tercera columna es la columna de las ¿qué? De la De la Z. Z. Entonces, ¿cómo se escribe este sistema? Pues cuando ustedes hablan de sistema lineal, espero que no esté hablando en chino, es X más Y más Z, ¿ok? Porque estos son los coeficientes. Y el lado derecho, ¿igual a qué? A 1. 1. Y acá, como este coeficiente es 0, cancela el X, entonces 2 ¿qué? 2Y más ¿qué? Más 3Z igual a ¿quién? A 2. A 2. Y acá 5X más 5Y 5Y más más Z Z. igual a 1. Entonces, cuando yo le hablo de un sistema lineal, el sistema lineal es esto. ¿Y la forma aumentada cuál es? La forma aumentada es esta. Entonces, en esa forma aumentada tenemos una matriz. Esta de aquí, que es la matriz que llamamos A. ¿Ok? Esta que está aquí es mi matriz A. ¿Ok? La matriz que yo quiero calcular su ¿qué? Su inversa. En este caso usando, por ejemplo, la regla que hemos visto ahorita, la de la junta. Este es mi matriz A y este que está aquí siempre le hemos dado nombre B. Puede ser cualquiera, pero aquí estoy colocándole el mismo nombre que hemos estado usando. Ese B es el lado derecho y A es la matriz. Entonces, esto se traduce en ¿qué? En esta forma aumentada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para solucionar ese problema? Vamos a usar la regla de Kramer. ¿Ok? Es muy sencilla y es la que le gusta casi a todos los estudiantes, la regla de Kramer. ¿Ok? Entonces, esta regla es muy sencilla. ¿Qué hay que hacer para calcular la solución? Tú quieres saber quién es X, Y y Z. ¿Ok? ¿Quién va a ser X? X va a ser lo siguiente. X va a ser un determinante que vas a calcular en el numerador, que vamos a llamar determinante. Recuerden que X está en la columna A1, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a ese determinante de una matriz A1, que te voy a decir cómo lo calculas. Y aquí vamos a colocar el determinante de la matriz A. ¿Ok? La matriz A, ¿cuál es? Esta de aquí, ¿ok? A1, ¿quién es? Ojo. El A1 va a ser la siguiente matriz. ¿Ok? Vamos a cambiar de esa matriz. Vamos a escribir aquí enseguida determinante con palabras de espacio. Vamos a calcular el determinante de A1, pero ese determinante de A1 va a ser el determinante de una matriz, la cual en la columna 1, ¿ok? Vamos a cambiar en la columna 1, vamos a colocar el vector del lado derecho, ¿ok? Va a ser la matriz aumentada A, pero en esta matriz vamos a quitar la columna 1 de ella, que es cuál, 1, 0, 5, y vamos a escribir en vez de 1, 0, 5, el vector del lado derecho, que es ¿quién? 1, 2, 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la matriz si hago eso? Quedaría aquí 1, ¿qué? 2, 1, 1. y acá todo igual. 1, 1, 2, 3, 5. Esta sería mi matriz, ¿qué? A1. ¿Ok?
es el Profe, determinante de ¿puedes A1. repetir eso que me perdí, por favor? Ok, entonces vamos a calcular el determinante de A1. Entonces aquí la interrogación es, ¿quién es ese A1? ¿No? ¿Quién es ese A1 que está ahí? Entonces, ¿cómo sabemos quién es ese A1? Recordemos en este caso que nosotros queremos calcular la solución, ¿ok? La solución del sistema. ¿Quiénes son los valores de X, de Y y de Z? ¿Ok? Partamos de ahí. El X que yo quiero calcular está en la columna ¿qué? En la columna número ¿qué? 1, ¿sí? Entonces voy a calcular ese X en base a un determinante que voy a llamar A1 asociado a la matriz A, ¿ok? El Y que yo quiera calcular está en la columna ¿qué? El Y siempre está en la columna ¿qué? 2. Entonces voy a 2. después luego a calcular un determinante que involucra a una matriz que voy a llamar A2 y lo voy a explicar también de dónde sale, que es muy similar a esta. Si voy a calcular a Z, Z está en qué columna? En la columna ¿qué? 3. 3. Entonces voy a también a necesitar calcular el determinante de una matriz A3. Voy a decir cuál es. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre A1, A2 y A3? Que van a ir en el numerador. Este de abajo es el determinante de esta matriz. Ese no varía. Siempre va en el denominador. Pero ¿qué es lo que va a variar con respecto a A1, A2 y A3? Va a variar la columna. ¿Ok? ¿Cómo así que va a variar la columna? Hombre, vamos a quitar la columna 1 de la matriz aumentada. ¿La matriz aumentada cuál es? Esta de aquí, ¿sí? Dígame cuál es la matriz aumentada y díteme de ella las dos columnas que no sean la columna 1. Si quita la columna 1, ¿quiénes quedan? 1, 1, 2, 3, 1, 5, 1. 1, 2, 3, 5, 1. ¿Ok? Esa es la matriz A, quitando ¿qué? La columna ¿qué? 1. 1. Ahora, en vez de esa columna 1 que dice la regla de Kramer, voy a colocar el vector del lado derecho. El vector del lado derecho en el sistema. ¿Cuál es el vector del lado derecho? 1, 2, 1. 1, 2. Entonces, este que está aquí es el determinante de A1. ¿Cómo calculamos esto? Ya ustedes saben. Convierten estos dos que están aquí en 0 y puedes utilizar regla, por lo menos puedes hacer el desarrollo por cofactores o puedes utilizar la estrategia que es convertir también este en 0 y multiplicar por la diagonal. ¿Ok? Ya eso ustedes saben hacerlo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo el determinante de A2? ¿O cuál sería el determinante A2 que necesito para calcular a Y? Sería 1, 0, 5, Sería 1, 0, 5. La 0, 1 queda 5. igual, no cambió, ¿no? Y en La la columna columna 2, 2 muy quedaría 1, 2, 1. bien, 1, 2, 1, porque se colocó en la columna 2 el lado derecho. Y Sí. acá, Y en la columna 3 quedaría 1, 3, 1. bien, listo. Así de sencillo. ¿Determinante de qué? De A2. De A2. Eso es. Listo, Sandy, ¿no? Sí, señor. Ahora, ¿quién sería A3? Jugando, Sandy. A3 Entonces, ¿qué quedaría acá? ¿Determinante de quién? sería 1, Acá, 1, 1, 0, 5, 0, 5, 1, 2, 5, ¿sí? 1, 2, 1. Muy bien, ¿es el determinante de quién? De A3. Muy bien, ahora, los que me dijeron esta y esta me van a ayudar a calcular sus determinantes, usando, por ejemplo, cofactores o simplemente escribiéndola como triangular superior o inferior. ¿Qué me ayuda con esta? ¿Quién hizo esta? Bueno, creo que esta la he Profe, pues escrito yo te yo, ¿no? ayudo. Díganme, ¿cómo quedaría? Están Entonces, colaboradoras. multiplico menos 2F1 más F2 Menos 2 F1 más F2. Muy bien. ¿Y qué más? y menos 1F1 más F3. Genial. Muy bien. Eso es. Entonces, Entonces ajá, entonces determinante. me queda
1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 0, 1, y 0, 0, 4 4 y 0. y 0. ¿Cuál es la forma más fácil de calcular ese determinante? Multiplicando no sé si se puede multiplicar la diagonal. En este caso no tenemos todavía la triangular, ¿te fijas? Porque todavía no es triangular. Tiene que estar todos ceros Entonces, abajo. con cofactor. ¿Cofactor o cuál es la otra opción? O convertir el 4 en 0. Porque aquí hay un cero y tiene que ser diagonal. ¿Cuál es la forma de que esta quede como matriz triangular superior? Ahí está como se ve a la vista. ¿Cuál sería la operación? No sé si la alcanza a ver. No, profe, hagámoslo por cofactor. Pero fíjate, ¿qué pasa si cambias? Porque yo puedo colocarle que lo hagan por los dos y entonces se pueden quedar ahí. ¿Qué pasa si tú intercambias? Ok, sí. Te queda enseguida triangular, ¿sí es? Pero si cambias, Sí. ¿qué quedaría? Me quedaría 1, 1, 1, 0, 4, 0 ¿Y qué y pasa 0, cuando 0, intercambias filas? 1. Cambia el Esas, signo eso es. Cuando cambia filas, recuerden que es una operación que afecta el signo del determinante. Entonces esto va a ser menos, cambia el signo, menos qué. Ahora sí lo que me Menos decías. Ajá. 1, 1, 1, 0, 4, 0 y 0, 0, 1. Y ahora sí, ¿cuánto quedaría ese determinante? Ahora sí es triangular, fíjate. ¿Ves? Entonces sería 1 por 4 por 1, ¿Cuánto da todo al final? 4, pero como está en negativo, entonces me haría menos 4. Muy bien. ¿Ok? Y si fuera por cofactores, ¿cómo quedaría a partir de aquí? Entonces Cofactores. puedo coger 1 por A11, 1 por A11. ¿Estás a yendo 11 por cuál fila o columna? por la 1, Columna por 1. la ¿El resto van a dar columna 1. cuánto? 0. Listo, entonces dejemos esa solamente. Entonces sería 1 por A11. ¿Quién sería A11? Entonces sería menos 1 Ajá, elevado a la 1 más 1 ok, por la determinante sí. de 0, 1, 4, 0, 0, 1, 4. 4, 0. ¿Cuánto haría eso? Eso me daría 4, menos 4. Menos 4. Muy bien. ¿Y dio lo mismo? Sí. ¿Ves? Entonces ahí tú escoges cuál es el camino que se te hace más fácil. Pero si te pido los dos, tienes que hacer los dos. Entonces por eso te digo que tenías que hacerlo los dos para que quedara eso claro. Entonces, por acá está... Tello. Aquí. Listo. Ok. Listo, entonces, ¿quién me ayuda ahora a calcular? Bueno, ya ahí tengo el determinante de quién, de A1, pero me falta el determinante de A, que es lo que va aquí en el denominador. Y después, bueno, hay muchos determinantes que calcular aquí. Entonces, ¿cómo sería el determinante de A? ¿Quién me ayuda? Uy, quedan 5 minutos ya y después viene la asesoría. Bueno, alguien que me ayude para terminar por lo menos este ejercicio y saber por lo menos quién es X, que me ayude a calcular el determinante de A, donde A recordemos que es la matriz. ¿Cuál es la matriz A? Por ejemplo, ¿cuál es 1, la 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 2, 3 y 5, 5, 1. 5, 5. ¿Quién me ayuda con este determinante? A ver, Profe, yo le ayudo. Yo, profe. listo, cualquiera de las dos. Dale, profe, yo. Ah, dale, María.
Listo, entonces como que no sé cómo ustedes negocian ahí la participación. Bueno, menos mal que son de economía. ¿Cómo quedaría entonces? Entonces tenemos que multiplicar por menos 5 la fila 1 y sumarla con la fila 3. ¿Ok? Ah, ¿qué más? Entonces, bueno, ahí nos daría 0, entonces sería 1, 1, 1, Ajá, 0, 2, 3 ajá. y daría 0, 0, menos 4. Listo. ¿Ahora qué hago? Ahora, pues si la hago triangular, multiplico la diagonal, es decir, Bien. multiplico 1 por 2 por menos 4, ¿Cuánto sería eso? menos 8. Bien. Entonces ya tengo todo. Miren, tengo el menos 8 que es el determinante de A. Este es el determinante de A. Y por acá tengo el determinante de ¿quién? De A1. Entonces, ¿cómo calculo a X? Este dividido entre ¿quién? Entre este. ¿Ves? Es menos 4. Esto es lo que me piden. Determinante de A1 que ya sé que es menos 4. Y el que ahora acabo de calcular su compañera, que es menos 8. Y acá simplifico. ¿Me da cuánto? ¿Uno sobre quién? 1 sobre 2 Ese es positivo. X. ¿Ven? Ese es X. Muy bien. ¿Su nombre? Mariana Rada, profe. Mariana Rada. ¿Qué Mariana? Listo. A ver, ahora, ¿quién me ayuda para terminar por lo menos con el X, con el determinante A2? Determinante de A2. O sea, el determinante de Yo, profe. 1, 1, 1, 0, 2, 3, 5, 1, 1. ¿Cómo quedaría? A ver, determinante, ¿cómo quedaría aquí? Ah, pero es la misma operación, ¿verdad? ¿Cómo sería? Entonces sería menos 5 por la fila 1 ¿Sí? más la fila 3. Muy bien. ¿Cómo quedaría al final todo? Entonces quedaría 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, 3 0, 2, 3, y 0, 0 menos 4. 0, 0, menos 4. Uy, quedó, como dicen por ahí, de papayita, ¿verdad? Y Sí, es señor. multiplicar enseguida. O hagámoslo, bueno, ahí está sencillo, pero hagámoslo por cofactores, para que practique cofactores. ¿Cómo sería? Ya, por esta columna o por esta fila. Se sabe que es obvio que ahí es rápido por multiplicar diagonal, Por pero cofactor. la columna 1. Listo. ¿Cómo quedaría por la columna 1? Entonces sería 1 Bien, por por A1 ajá, o A1, 1, 1. ¿Y eso A1, qué 1. es? Esto sería igual a menos 1 Ajá, elevado a la 1 más 1 eso es por, por el determinante de 2, 3, 0 y menos 4. bien, ¿cuánto daría eso ahí? Entonces eso daría menos 1, Ujú, menos 1 aquí, 1, perdón, ajá, por menos 8, al final ¿cuánto da? menos 8. Menos 8, muy bien, entonces ese menos 8 lo necesito para calcular a quién, recuerden que, recuerden que este sería A2, ¿cierto? Ese es mi determinante de A2, me dio menos 8, ¿ok? Entonces, si yo quiero calcular a y, ¿ok? Recuerden que y sale con el A2, entonces sería determinante, en este caso de A2, que ya acabaron de calcular sobre el determinante de A, el de A2, ya sabemos que nos dio menos 8, ¿ok? Y lo que teníamos acá era el determinante de A, que también nos dio menos 8, aquí se cancelan y te queda 8. Entre 8 da ¿cuánto? 1, ¿sí? Bueno, ya que estamos casi, calculemos a 3. Ya nos falta ese solo. Profe, ¿Quién me ese ayuda? daría lo mismo que A. ¿El mismo?
cambiaría. daría. Sí, profe, haría lo mismo. ¿Daría lo mismo? ¿Ya lo Sí, hicieron? señor. Sí, señor. ¿Cuánto les dio? -8. Listo, entonces sería el z, si calculo ese determinante, va a ser -8. ¿Entre quién? Entre -8. ¿Y eso da cuánto? 1. Entonces es la solución. X igual a quién? A un medio. Y igual a Y, 1 y Z igual a ajá, 1. y z igual a 1. Y z igual a 1. Muy bien, eso es. Ahí hemos utilizado la regla de ¿qué? De Kramer. Muchos les gusta esa regla, ¿ok? Porque es calcular cocientes entre determinantes. Entonces, ¿qué van a aparecer? Va a aparecer problemas que yo puede que te pida que lo soluciones usando todo lo que hemos visto. Por ejemplo, lo puedes solucionar usando Gauss-Jordan, que es el método 1 que vimos. Lo puedes solucionar calculando la inversa usando Gauss-Jordan, que después vimos eso también. Lo puedes solucionar usando factorización LU, que también lo vimos. Lo puedes solucionar calculando la inversa con la junta. Lo acabamos de hacer ejercicio hoy. Y lo puedes solucionar usando regla de Kramer. Entonces lo puedes solucionar de 5 formas, ¿sí? Y cuando vayas a usar la regla de Kramer o calcular la inversa, ¿qué usas? El cálculo determinante. ¿Y cómo calcula determinantes? Escribe la matriz en la forma triangular superior o simplemente consigues una matriz con una fila o columna llena de muchos ceros y te vas por el desarrollo de cofactores por esa fila o columna. ¿Okay? Para calcular la solución con factorización LU, calculas AL y U y luego que tienes AL y AU factorizados, calculas la solución Z igual a L de X y luego con eso calculas U de X igual a Z. ¿Ya? ¿Y cómo calcula la solución usando Gauss-Jordan? Coloca la matriz del lado, inversa por Gauss-Jordan, colocas la identidad del lado derecho, aplica operaciones elementales entre filas hasta que tengas la matriz identidad del lado izquierdo y del lado derecho te queda la matriz inversa. Entonces inversa multiplica por el lado derecho y esa es la solución. ¿Y cómo lo solucionas con Gauss-Jordan? Consigues la forma escalonada reducida con los pivotes, los unos y de arriba y abajo esos pivotes ceros y recuperar el sistema. Entonces, son 5 métodos, chicos, 5 métodos que hay que estudiar. Entonces, ¿cuál es la recomendación que les doy? Estudiar los ejercicios que están aquí al final de los apuntes